¿Qué tal a todos? Buenos días. Buenos días con todos, chicos. Esperamos un minuto más y comenzamos la clase, ¿sí? Ahora sí. Bien, vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo. Ya, nosotros nos hemos quedado aquí justamente, pues, ¿no? No, no es. Bien, buenos días con todos. Vamos a continuar la clase. Lo que habíamos hecho el día de ayer, no, el día lunes, era que en función a una condición de aceleración constante, la expresión integral se reducía bastante, ¿no? Entonces, si es que consideramos, a ver, un segundo, si es que consideramos de que un móvil se mueve con aceleración constante, parte de la posición S0 con una velocidad v sub 0 y se traslada a una posición S
con una velocidad v. Entonces, como es constante, esto puede salir integral, sale y se puede integrar fácilmente. Y esta expresión es conocida, ¿no? Es una expresión conocida porque son expresiones que se conocen del movimiento del MRV, ¿no? A pesar que eso es un poco más general, ¿no? Pero son expresiones con aceleración constante o movimiento rectilíneo, ¿sí? No quiere decir de que el esquema siempre sea así. Estas de acá son expresiones matemáticas, tanto esta como las expresiones anteriores, como estas, por ejemplo. Son expresiones que solo se cumplen con aceleración constante y con movimiento uniforme, ¿sí? Rectilíneo. ¿Ya? Cuando digo uniforme me refiero a rectilíneo en realidad. Rectilíneo y con aceleración constante se cumple esta expresión y también se cumple la expresión de acá. ¿Sí? Ya está. Ahora, si bien es cierto, no es el caso general. ¿Ya? En general uno tiene que realizar una integración. Y tenemos que identificar que puntos importantes del tema, em, entender qué cosa es la dinámica, qué cosa es la cinemática, la cinética, más que nada para que se pueda entender los conceptos, nada más, ¿sí? Conceptos como rapidez, rapidez promedio, y ecuaciones o relaciones diferenciales van a permitir resolver cualquier problema. En realidad, prácticamente esto de aquí, esta expresión, y obviamente estas, pues, ¿no? Son las expresiones que te van a permitir a ti resolver cualquier problema. ¿Ya? Ya. Dicho eso, em, un detalle antes de que de que me olvide, tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tener en cuenta, ¿sí? Cuando tú tienes un móvil, ¿ya? Tienes un cuerpo, ¿ya? Que está moviéndose, ¿ya? Este cuerpo, decimos que se detiene, ¿ya? Se detiene y cuando se detiene, la velocidad es cero. Yo creo que es lógico, ¿ya? Me parece que debería ser suficientemente lógico. Aún así lo menciono, ¿ya? La partícula se detiene en velocidad cero. Entonces, cuando el movimiento es continuo y tienes un punto donde la velocidad es cero, quiere decir que había un cambio de dirección. Entonces, a veces em, tenemos sistemas donde la partícula va hacia un sentido y luego regresa, ¿no? Y tú no sabes en qué instante regresa. Sí lo puedes determinar. ¿Por qué? Porque justo en este punto se tuvo que detener para poder retornar. No hay manera de que no. O sea, se tiene que detener antes de cambiar de dirección. Te ve una dirección, cambia y aquí se detiene, ¿sí? De repente por acá adelante vuelve a detenerse y cambia de dirección. Bueno, acá vuelve a detenerse, ¿no? Se detiene. Entonces, son puntos donde el cuerpo tiene velocidad cero. En ambos extremos de ese último caso, la velocidad siempre es cero, ¿sí? Y tener en cuenta ello, ¿ya? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Si hay alguna pregunta, normal, ¿ya? Si no, veamos el siguiente ejemplo. A ver, un momentito. Ya está. Dice, un tren de carga se desplaza a una velocidad de esta forma. 60 por uno menos c a la menos t pies por segundo. Donde t está en segundos, determine la distancia recorrida en 3 segundos y la aceleración en el instante de tiempo. Y la aceleración en ese instante de tiempo. En el instante 3, ¿no? Distancia recorrida. Ten en cuenta lo siguiente. Cuando a ti te pidan distancia recorrida,
ten mucho cuidado, ¿ya? Porque la distancia recorrida toma en cuenta las idas y venidas, ¿ya? Pues nuevamente, cuando te piden distancia recorrida, ten cuidado porque la distancia recorrida toma en cuenta las idas y venidas. Para tomar en cuenta las idas y venidas, tenemos que saber en qué instante la velocidad es cero, ¿ya? Entonces, en el instante donde la velocidad sea cero, entonces ahí se detiene, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, se puede ver fácilmente. En caso, vamos a colocar aquí, vamos a comenzar aquí el análisis. Vamos a colocar aquí solución, ¿no? Se observa que en t igual cero, t igual a 0 segundos, la velocidad es cero, pies por segundo. ¿Sí? En cero e a la cero es uno y uno menos uno es cero. Luego te vas a dar cuenta de que no existe otro instante en el cual la velocidad sea cero. El único instante en que la velocidad es cero es el instante inicial. Entonces, ese es un instante donde decimos que parte del reposo, pues, ¿no? Parte del reposo, ¿sí? Y no existe ningún otro t tal que, o t prima, tal que bt prima sea igual a cero. Ojo, diferente de cero. No existe otro t, t prima diferente de cero, de tal forma de que la velocidad ahí sea cero. Entonces quiere decir que ya, bueno, ahí está, pues, ¿no? El único instante es el instante cero. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere decir esto? O sea, nosotros tenemos que concluir algo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y lo que quiere decir es que el tren va en una sola dirección, no retorna. Entonces, el tren va en una misma dirección. Se acabó. ¿Sí? Entonces nos olvidamos el tema del retorno. ¿De acuerdo? No todos los problemas ocurre esto. ¿Sí? Nos olvidamos del tema del retorno. Sabemos que va a ir siempre derecho. No va a regresar. ¿Ya? Entonces, si queremos el tensor corrida, simplemente tenemos que hallar la posición en el instante 3, ¿no? Nos viene el tensor corrida, hallamos la posición en el instante 3 y se acabó. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir de que en instante t igual a cero, ese es cero, ¿no? Entonces aquí tenemos un origen. En t igual a cero, tengo que s es igual a 0 metros. Listo, entonces con eso ya está. Entonces, se sabe, ¿qué cosa? Que s es igual a derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo cual implica que s de dt sea igual a d de v, ¿sí? S es igual, no, disculpe, es al revés, me estoy equivocando, me pareció raro, ya está. La velocidad es derivada de s respecto al tiempo, ahí está, ahora sí, ¿sí? La velocidad que era igual, la velocidad era igual a 60 por uno menos c a la menos t, ¿no? Y esto es 60 por uno menos c a la menos t, d de t, d de s. ¿Sí? Bueno, integramos, pues, ¿no? Integras acá. Te dices, ¿no? Ah, ya, ok. En el instante c, en el instante t igual a cero, s es 0. Quiero saber cuánto es s en el instante t, ¿no? Ya está. Em, y hay que integrar esto. ¿Ya? 60 sale, 60 sale integral.
te queda el integral de uno que es t, te queda el integral de e a la menos t, que es menos e a la menos t, o sea, más e a la menos t. Todo esto evaluado de 0 a t, y eso es igual a s de t, ¿no? Entonces, s de t va a ser igual a evaluado en cero, ¿no? 60 todo por t más e a la menos t, menos evaluado en t, ¿no? Menos evaluado en cero, que simplemente va a ser uno, ¿sí? Y ese es s de t. Esa es la ley de movimiento del tren en cualquier instante de tiempo, ¿ya? ¿Sí está claro? Por favor, si es que hay un error, ya saben que con total libertad lo pueden decir, ¿sí? Em, Tengo error de cálculo y me dice, profesor, se ha equivocado aquí, yo lo corrijo, ¿sí? Te piden S en 3, sería 60 por 3 menos uno 2 más C a la menos 3. Ya, yo no tengo aquí a la mano una calculadora, pero lo que sí tengo es esto, ya que es una calculadora que yo uso siempre. Y hay una versión gratuita que se llama Wolfram Alpha en internet, ¿no? Mm. Ya, sale 122,99. Sale 122,99 pies. Listo. Y esa es la respuesta. ¿Estamos bien? ¿Va todo bien hasta acá? Ya. ¿Qué más me piden? ¿Qué me estaban pidiendo también? Me estaban pidiendo la aceleración en ese instante, digamos, la aceleración en el instante 3. Bueno, la aceleración lo obtengo realizando la operación contraria, ¿no? Derivando más bien, ¿no? Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Un momento, ya. Es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Em, es la derivada de 60 por uno menos c a la menos t, ¿no? Em, si tú derivas esto, te va a quedar 60 e a la menos t, ¿sí? Y esto va a ser medido en pies por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue de acá? La aceleración en el instante 3 es igual a 60 por e a la menos 3, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 60 e a la menos 3. 2,99. ¿Ya? 2,99 pies por segundo cuadrado. Jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta acá estamos bien? Ya está. Listo. Entonces, continuamos. Movimiento errático. A ver, vamos a hacer una lectura rápida, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un comentario. Cuando movimiento es de una partícula es errático, variable, su posición, velocidad, aceleración no pueden describirse mediante una sola función matemática continua a lo largo de toda la trayectoria. En su lugar se requeriría una serie de funciones para especificar el movimiento en diferentes intervalos.
Por eso conviene representar el movimiento como una gráfica. Em, si se puede trazar una gráfica de movimiento que relacione dos variables, S, B, A o T, cualquier par, entonces esta gráfica puede utilizarse para construir gráficas subsecuentes que relacionen otras dos variables, puesto que las variables están relacionadas por las relaciones diferenciales tales, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir esto? Que van a existir casos en el cual, que le llamamos movimiento errático, en el cual va a ser un poco más complicado poder escribir eso. Em, Justo ahí es donde me refiero a los vaivenes, ¿no? Las idas y venidas. A pesar de eso, se puede hacer gráficamente, a veces es más conveniente hacer una gráfica y poder analizar a partir de la gráfica, pero aún así, algebraicamente también se puede hacer todo, solamente que hay que interpretar la matemática, esa es la diferencia, ¿no? Si tú interpretas correctamente las matemáticas, sí se va a poder hacer, ¿ya? A ver, vamos a dar una descripción breve de la que son las gráficas. ¿Por qué? Porque por lo menos el punto que quieren mostrar acá es el que tú realices análisis a partir de las gráficas, lo cual es correcto, está bien, ¿ya? Lo primero que tener en cuenta para analizar una gráfica es que esta expresión de la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Recordad que una derivada, al final de cuentas, es una razón de cambio. En una gráfica es la pendiente de una recta, pero la gráfica tiene que ser una gráfica de S, ojo, de S versus T. Si tú quieres interpretarla como pendiente, estas dos variables de acá tienen que ser parte de la gráfica, o sea, la gráfica S versus T, ¿no? S versus T. Si la gráfica no es S versus T, la derivada no se puede interpretar como pendiente, ¿ya? Entonces, en una gráfica de S versus T, en cada instante de tiempo tenemos una derivada evaluada en un punto, eso es un número. En otro instante de tiempo, digamos instante cero, tenemos una derivada evaluada, es un valor número nuevamente. Y tenemos diferentes numeritos para cada punto de la gráfica. Lo que significa esto, esos numeritos me van a dar la velocidad, ¿ya? Me van a describir la velocidad. ¿Ya? O sea, si es que ese numerito está aumentando, entonces quiere decir que la velocidad está aumentando. La rapidez está aumentando. Si ese numerito está disminuyendo, quiere decir que la rapidez está disminuyendo. Acá tenemos que hacer un análisis em, con cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que nuevamente aquí las velocidades están siendo interpretadas como pendientes. Por tanto, las pendientes pueden ser negativas, porque hay pendientes positivas y negativas, pero no te olvides que en física las pendientes no describen cantidad numérica. Las pendientes lo que describen es significado físico, los signos en este caso, ¿sí? O sea, si el signo es positivo, simplemente decimos que se va a favor del eje. Si el signo es negativo, se va en contra del eje, pero no quiere decir de que es una cantidad numérica. ¿De acuerdo? Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. ¿Ya? Digamos que tu gráfica es esta, ¿sí? Tú hallas la pendiente aquí, vamos a suponer la recta, hallas la pendiente y te sale que es 3, ya está. Sí, correcto, ¿no? 3 depende de las unidades de la gráfica, si no, serían 3 metros por segundo, por ejemplo. Ahora vamos a hallar en otro punto, en un instante de tiempo mayor. ¿No? Trazamos la pendiente y decimos que la velocidad te sale 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en ese instante de tiempo, en el instante tiempo 1, tenía 3 pies por segundo, 3 metros por segundo, en el instante de tiempo, un instante de tiempo mayor, tiene 1 metro por segundo. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Que el móvil está disminuyendo su rapidez, está desacelerando. ¿Correcto? Eso es lo que yo puedo deducir, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Lo que va a ocurrir en el punto más alto, ¿sí? Ocurre en este punto más alto y también ocurre en este punto más alto, es que en ese punto más alto la velocidad es cero porque la pendiente es cero. En ese punto se detiene, ¿sí? Entonces vamos a analizar los demás puntos. ¿Qué pasa si yo quiero hallar la velocidad en otro instante de tiempo posterior al punto más alto de la gráfica, o sea, en el punto en el cual se detiene el móvil? Digamos aquí, ¿ya? Digamos por acá. Cuando tú trazas la pendiente, ¿ya?
y hayas la velocidad, digamos que te sale -2. Te va a salir negativo porque esa pendiente es negativa, es inclinada hacia la izquierda, ¿sí? Sale -2, correcto. No te olvides que ese -2 lo que significa es que el móvil se mueve con 2 metros por segundo en contra del eje, o sí, en contra del eje positivo de ese, ¿ya? No significa nada más, no significa que tenga una velocidad menor que en el instante uno o en el instante 2, no. Incluso esta velocidad es mayor que la velocidad en el instante 2, ¿no? O sea, la rapidez es mayor. O sea, digamos que yo te digo, y te pregunto, ¿dónde la rapidez es mayor? ¿En el instante 3 o en el instante 2? La rapidez es mayor en el instante 3, ¿no? Porque la rapidez es 2. No es -2, no, la rapidez es 2. El signo lo que te dice es que se en contra el eje, nada más. En el instante T2, la velocidad era 1 a favor del eje. En el instante T1, la velocidad era 3 a favor del eje. ¿Sí? Entonces, esa interpretación es la que tienes que hacer. ¿Ya? Si es que tú quieres hallar la velocidad, por ejemplo, en este punto, en un instante T4, ya nuevamente trazas tu pendiente, me sale mi pésimo, no importa, y te va a salir de repente más inclinado, te va a salir -6. Entonces, es aquí donde tú tienes que entenderlo, ¿no? Ha pasado de -2 a -6. Muchos lo que me dicen, profesor, ha disminuido, de -2 a -6 ha disminuido. Entonces, no, no ha disminuido, la rapidez no ha disminuido, la rapidez ha aumentado, ha pasado de 2 metros por segundo a 6 metros, a 6 metros, a 6 metros por segundo, ¿sí? En ambos casos, moviéndose en contra del eje, ¿sí? Entonces, del instante T1 al instante T2, su rapidez disminuye, pasa de 3 a 1, pero a partir del punto más alto, hacia adelante, la rapidez aumenta, solo que en sentido contrario al eje. ¿Sí? Es el análisis que tienes que hacer si es que tú ves una gráfica. La cosa cambia cuando tienes una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ya? En una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente lo que te da es la aceleración, ya no te da la velocidad. La velocidad es esta, pues la velocidad es justamente la del eje, ¿no? Entonces, lo que te están diciendo aquí, por ejemplo, en el problema, es de que tú, a partir de una gráfica de posición versus tiempo, puedas inducir una gráfica de velocidad versus tiempo. Si te das cuenta aquí, esta pendiente está disminuyendo. Ya habíamos dicho que la pendiente disminuye, pero la pendiente es la velocidad, hasta llegar a un punto cero por acá. Bueno, justamente tenemos una velocidad que está disminuyendo hasta llegar a un punto cero, ¿no? Por aquí, ¿sí? Luego la velocidad es negativa porque la pendiente es negativa y la curva viene por acá, ¿sí? Este V es la velocidad. Ya tiene en cuenta el signo y la dirección. O sea, si la curva está por encima del eje horizontal del tiempo, el móvil se mueve a favor del eje. Si la curva se encuentra por debajo, el móvil se mueve en contra del eje, ¿sí? Ya está. Eso esa es la interpretación que hay que dar cuando vemos una gráfica como esta. ¿Sí? Y a veces es posible construir una gráfica de velocidad versus tiempo a partir de una gráfica de posición versus tiempo. ¿Sí? Siempre es posible. Lo contrario sí es más complicado. Digamos que te dan esta gráfica y te piden que grafiques esta. Ese es más complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una condición inicial. ¿Ya? Pero ahí se puede. Em, En las gráficas de velocidad versus tiempo, como te he mencionado, ya las pendientes no es la velocidad, porque ese es el eje de velocidad, las pendientes corresponden a la aceleración. Y eso está relacionado por esa ecuación, ¿no? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Desde una gráfica de velocidad versus tiempo, tenemos pendientes que indican la aceleración. Entonces, no te olvides de que la aceleración, sea positiva o negativa, no te dice que el móvil esté acelerando o desacelerando. Lo que te dice si el móvil acelera o desacelera es la comparación con la velocidad. Creo que eso lo vimos el día de ayer, o el día lunes. En una gráfica de aceleración versus tiempo, tienes una gráfica que es la que te da menos información en realidad. ¿No? Si solo te dan esa gráfica de aceleración versus tiempo, es la gráfica que menos información tiene. ¿Ya? Ahora, es posible graficar una.
hacer una gráfica de aceleración versus tiempo a partir de una gráfica de velocidad versus tiempo, si es posible. Solamente tienes que observar las pendientes. Te das cuenta que la pendiente partió de ser cero y está aumentando. Aumenta hasta por aquí más o menos. ¿Por qué? Porque aquí existe algo que se le llama el punto de inflexión. La concavidad cambia. Eso de aquí tú lo has visto en cálculo de una variable. O sea, el tema, es construcción de gráficas nada más. Eso es bien sencillo. Ya, solamente que está aplicado y interpretado con cinemática. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hay un punto de inflexión aproximadamente. Bueno, acá lo pone el punto de inflexión, lo ponemos aquí como para que no haya error. Yo lo veía un poquito más adelante, pero no hay problema. El punto de inflexión está acá. Aquí hay concavidad hacia arriba, a partir de aquí hay concavidad hacia abajo, ¿no? Entonces, y esos puntos son donde la velocidad es, o donde la aceleración alcanza un máximo, mejor dicho. Alcanza un máximo, ¿sí? Y acá está, alcanza un máximo. Luego la pendiente dejó de aumentar y ahora comienza a disminuir y acá está, se ve que disminuye, ¿sí? Entonces sí se puede hacer una gráfica de aceleración versus tiempo a partir de una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bien. Un detalle importante de la gráfica de velocidad versus tiempo es de que debido a que la integral de la velocidad es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, la integral geométricamente se interpreta como área bajo la curva. Entonces, a veces es mucho más sencillo, más práctico hallar el área bajo una curva para saber lo que se ha desplazado el móvil, ¿no? Y no es necesario, en algunos casos, no va a ser necesario hacer la integración. Si la gráfica es sencilla, puedes únicamente em, hallar el área. Si no, integras nomás de frente, pues, ¿no? Y ya está. Em, Ese desplazamiento, como tienes una gráfica de velocidad versus tiempo, tú puedes construir una gráfica de posición versus tiempo. El tema está en que, como te mencioné hace un momento, o sea, hacer la gráfica de velocidad versus tiempo a partir de la gráfica de posición versus tiempo es más sencillo, ¿ya? Ese es sencillo. Em, el de acá, la gráfica de posición versus tiempo a partir de la velocidad versus tiempo no es tan sencillo porque para poder hacer eso, necesitas sumarle o tener en cuenta ya las condiciones iniciales. Si tú tienes en cuenta em, estos dos, la gráfica y las condiciones iniciales, o sea, saber qué velocidad tenía cuando partió, ahí sí ya se vuelve más sencillo. ¿De acuerdo? Después de que acá te dan las condiciones, te dan S1, tienes que saber qué velocidad tiene en S0, por ejemplo, ¿no? Y ya está. La forma más práctica sería integrando directamente, ¿no? Hacer la integral y encontrar la función y luego graficar la función, ¿sí? Y el área bajo la curva en una gráfica de aceleración versus tiempo lo que te es el cambio de velocidad, ¿ya? Cambio de velocidad, ¿sí? Nuevamente esto va a depender de la gráfica, pues, ¿no? Si la gráfica no es adecuada, simplemente termínalo por álgebra, ¿no? Integrando, ¿no? Ya está. Y esto es lo mismo, graficar a partir de otra gráfica, ¿no? Ya está. Bien, si hay una pregunta, si no, vamos a pasar a hacer ese problema de acá, ¿ya? Dice, dado que x es 6t cuadrado menos t cubo, como se muestra, em, x se mide en metros, t se mide en segundos,
Identificar velocidad y aceleración, dice. Ok, vamos a hacerlo primero de manera algebraica, para que veas que es la manera infalible, ¿no? O sea, sí o sí te va a salir así si lo haces de manera algebraica. Vamos a dar solución. Ya. ¿La ecuación cuál era? Era x de t es igual a 6t cuadrado menos t cubo. Te piden velocidad y aceleración. En función del tiempo, obviamente, ¿no? X de t es 6t cuadrado menos t cubo, ¿no? Ya está. Bueno, si quieres saber la velocidad, derivas 12t menos 3t cuadrado, ¿sí? Y si quieres saber la aceleración, vuelves a derivar 12 menos 6t. ¿Cierto? ¿No? Entonces, em, dicho esto, tenemos para la velocidad, como la velocidad es una cuadrática, que tú puedes factorizar el 3, puedes factorizar un t, y te queda 4t, no, 4 nomás, ¿no? Te queda 4 menos t. Esto de aquí es una parábola cóncava hacia abajo que alcanza su máximo en, bueno, pasa por el origen y alcanza su máximo en t igual a 4. ¿Sí? No es si, o no, o vuelve a cruzar por origen en t igual a 4, disculpe. Y alcanza su máximo en t igual a 2. ¿No? Entonces, mm, del análisis, ¿ya? Em, la velocidad en el instante cero es cero, creo que será metros por segundo, ¿no? ¿No? La velocidad en el instante 4 también es cero. Y la velocidad en el instante 2 es máxima. Y sale 6,12. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es máxima? Porque es máxima cuando la derivada es cero. La derivada es la aceleración. Y la aceleración se anula en t igual a 2. ¿Sí? Y es cóncava hacia abajo. Así que ya está. Creo que ahí me han entrado. Bueno, entonces con esas características ya está, ¿no? Velocidad, tiempo, ¿sí? Eh, el móvil es una cuadrática, así que va a ser algo así, ¿sí? 0, 4, 2, 12. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya. ¿Cómo lo hubiéramos graficado si solamente teníamos en cuenta el... Ojo, aquí acabó el tema de la velocidad. Em,
¿Cómo lo hubiéramos graficado si solamente observamos la gráfica? ¿Sí? Aquí yo lo he hecho de manera algebraica, ¿cierto? ¿Cómo lo hubiera graficado si solamente observaba la gráfica? Entonces lo que tenía que hacer es lo siguiente. Ah, ya. Primero vamos a trazar más o menos a la misma altura. No me va a salir tan bien, lo siento. Este eje de tiempo. Tiempo. Y ahora este es velocidad. Ya, ya no es acción. ¿Ya? Si te das cuenta, para hallar la velocidad tenemos que tener en cuenta pendientes. Si te das cuenta, la pendiente aquí es cero, ¿no? Así que si la pendiente es cero, la velocidad es cero. ¿Sí? O sea, parte de ese punto. Te das cuenta que la pendiente comienza a aumentar hasta este punto, ¿no? A ver, aquí creo que aquí sale 16, déjame ver, no veces que me he equivocado. Sale 12, ¿no? No me equivoco en la función. A ver, es 6t cuadrado menos t cubo. Mm, mm, no me he equivocado, ¿no? No está bien. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Ya? En el instante. Ah, bueno, esta es posición. Ah, está correcto, correcto. Sí, sí. Ya, en el instante 2 tú te das cuenta que hay un cambio de concavidad. O sea, hasta aquí la velocidad, la pendiente está aumentando. A partir del instante 2 la pendiente está disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo relacionas? Sí, pues, ¿no? Graficas una pendiente. Ojo, la pendiente aquí es positiva, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo es positiva, la pendiente es positiva, por tanto, tienes que buscar una pendiente positiva, ¿sí? Pero que esté disminuyendo, por tanto, que alcance un máximo, o sea, se grafica así, ¿de acuerdo? ¿Sí? No la puedes dibujar así porque esa pendiente no va a alcanzar un máximo, tienes que dibujarla así para que alcance un máximo, ¿ya? Entonces, alcanza un máximo justo en el instante 2. Ahí, se me borró todo. Ya alcanzo un máximo uy, justo en el instante 2, ¿no? Luego la pendiente sigue siendo positiva porque te das cuenta que todas las pendientes y sigue siendo positiva y alcanza nuevamente eh, el valor de cero en el instante 4. O sea, cero estaba en el instante cero y nuevamente alcanza el cero en el instante 4. En 4 tiene que pasar por el origen. O sea, y ojo, la pendiente este, sigue siendo positiva, ¿ya? La pendiente es positiva. Sí, la pendiente es positiva. Mm, aquí, eh, sí, sí, la pendiente es positiva. Por tanto, pero tiene que disminuir. Por tanto, aquí tenemos esto. Tiene máximo, la pendiente es positiva porque estamos en el eje positivo, pero está disminuyendo hasta alcanzar un valor de cero. ¿Sí? Y te das cuenta que es lo mismo que hemos hecho acá. Exactamente lo mismo. Ahora, nos falta un pedazo. Lo vamos a analizar. ¿Sí? Nosotros tenemos velocidad cero en ese punto y a partir de aquí la pendiente es negativa. Una pendiente negativa quiere decir que la velocidad está en el eje negativo de la gráfica, ¿sí? Entonces, lo que hago es estirar la gráfica y como sigue, va a comenzar a aumentar la rapidez, pero en contra del eje, simplemente es esto. Es la parábola, es la continuación de la parábola nada más. ¿Sí? Que esa fue la parte que me faltó a mí, pues, ¿no? Yo le hice solamente hasta 4 nada más, ¿no? Solo continúa la gráfica.
Entonces, como te mencioné, se puede hacer la gráfica, ya no voy a poder borrar eso. Ah, sí se puede. Se puede hacer la gráfica únicamente observando, ¿no? Solamente que hay que tener en cuenta el análisis y em, analizarlo correctamente nada más. Podría ser confuso. Ya listo. ¿Preguntas acá? Ya. Vamos a hacer rápidamente el de la aceleración, ¿sí? Ya está. Yo prefiero la manera algebraica, ¿no? Para la aceleración. Para la aceleración, bueno, la aceleración de t es 12 menos 6t, ¿no? Esto de aquí es sencillo graficar porque representa una recta, pues, ¿no? La aceleración en metros por segundo cuadrado, tiempo en segundos. Si graficamos esto, la gráfica lo que representa es una curva o una recta que corta en 12 y pendiente negativa menos 2. ¿Sí? Corta en 12 y pendiente negativa menos 2. Bueno, vamos a exagerarlo un poco para que... Ya. Ese punto es 12 y en t igual a 2, en t igual a 2, ¿sí? Sale cero, ¿no? La con pendiente negativa menos 6, disculpa. Ujú. Ya está, esa es la gráfica. ¿Cómo hallar esa gráfica a partir de esta? ¿No? Incluso para t mayores a 2 sigue siendo así, ¿no? Entonces, eso lo hallamos con qué? Nuevamente con pendientes. ¿Por qué? Porque una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente te da la aceleración. Si tú observas esto, aquí la pendiente es máxima y comienza a disminuir la pendiente hasta llegar al valor de cero en 2, ¿sí? Es justamente eso, una pendiente que está disminuyendo hasta llegar a un valor de cero en 2, ¿cierto? Es correcto esta parte, ¿no? Y luego, a partir del instante 2, la pendiente se vuelve negativa y negativo es en una gráfica de aceleración versus tiempo que esté por debajo del eje, ¿no? Que esté por debajo del eje y la pendiente comienza a ser cada vez más negativa, ¿no? Cada vez más y más y más negativa y como es la rama de la parábola, se vuelve cada vez más y más negativa. Así que eso se representa de esta forma, ¿sí? ¿Qué ocurre en 4? No ocurre nada especial en 4. En el instante 4 hay interpretación interesante para la velocidad y para la posición. Pero para la aceleración no hay nada especial, simplemente la aceleración sigue siendo cada vez más y más negativa, ¿sí? Aumentando la magnitud en, apuntando en contra del eje. ¿Preguntas acá? Ya. La velocidad de un automóvil se representa gráficamente de la manera ilustrada. Determina la distancia total que se desplaza el automóvil hasta que se detiene. Instante t igual a 80 segundos, construye la gráfica de aceleración versus tiempo. Ya. Em, Determina la distancia total que se desplaza el automóvil hasta que se detiene. ¿En dónde se detiene el automóvil? ¿En qué instante de tiempo? Alguien que me conteste, por favor. ¿Mm? ¿En qué instante de tiempo el automóvil se detiene? ¿En qué instante de tiempo el automóvil
se detiene. ¿Mm? A ver, tengo una respuesta. Ajá, así es. Exacto, exacto. Excelente, Jesús, Carmen. Gracias. En el instante t igual a 80 segundos, ¿cierto? Y eso es fácilmente de ver. ¿Por qué? Porque en el instante 80 la velocidad es cero, ¿no? Entonces, quiere decir que como es el único punto donde la velocidad es cero, el carro está yendo en una sola dirección. ¿Sí? Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, va en una sola dirección. Por tanto, entonces solamente me interesa saber, no van a haber idas y venidas, porque recuerda que te están diciendo la distancia total que se desplaza el automóvil. Entonces, como sé que no van a haber idas y venidas, entonces simplemente determino el área bajo la curva. Con eso tengo el desplazamiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento va a ser área, ¿no? En este caso, del trapecio. Este desplazamiento, y bueno, si quieres usar la fórmula del trapecio normal, pues, ¿no? Si no, suma dos áreas, la del rectángulo, que es de base 40 y altura 10, y le sumas la del triángulo, que es de base 40, altura 10 sobre 2. ¿Cuánto es esto? Esto es 400 más 200, 600 metros. Entonces, el móvil se desplaza 600 metros hasta que se detiene en el instante t igual a 80, ¿no? No, incluso lo decían, ¿no? Ni siquiera es necesario que te lo digan. No me he dado cuenta que te habían dicho, ¿no? Se observa fácilmente en la gráfica, ¿no? Para el siguiente siglo voy a borrar eso. ¿Ya? Ya está. Em, Construye gráfica aceleración versus tiempo. Ya. Entonces, em, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir la gráfica únicamente em, a partir de otra gráfica. ¿Está bien? Ah, no, acá está acá tengo espacio, mira. ¿No? Ya está. Voy a construir la gráfica a partir de la gráfica, sin operar, ¿ya? Para la gráfica de aceleración versus tiempo. Entonces voy a trazar aquí un segmento. Mm, Voy a trazar aquí otro. Este de aquí es aceleración en metros por segundo cuadrado. Esto es tiempo en segundos. Listo. Entonces, si quiero llegar a aceleración a partir de una gráfica de velocidad, tengo que ver pendientes de la gráfica de velocidad, ¿no? Y tú puedes observar que la pendiente del tramo de 0 a 40 segundos, la pendiente es cero. Por tanto, la velocidad es cero. Entonces, la aceleración será igual a cero hasta el instante 40. En ese tramo, el móvil se mueve con velocidad constante. Desarrolla un MRU, la aceleración va a ser cero. Y a partir del instante 40 hasta el instante 80, te das cuenta que la pendiente es negativa, pero como es una recta, es negativa y constante, ¿cierto? Es negativa y constante. ¿Se puede hallar cuánto es? Sí, únicamente viendo la pendiente. Acá hay 40 y acá hay 10. Entonces la pendiente es menos un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente es menos un cuarto, o sea, menos 0,25. Menos 0,25. Y es negativa. Entonces, del instante 40 hasta el instante 80, la pendiente es negativa. Eso es constante, ojo, ¿no? Constante. Es negativa y es igual a menos 0,25. Y se acabó, ¿no? Una gráfica de aceleración versus tiempo a partir de una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Hay alguna pregunta acá?
Bien. Determinación del movimiento de una partícula. Con frecuencia, determinamos las aceleraciones de las fuerzas aplicadas. La cinética se verá más adelante. Sí. Em, Tenemos tres posibles casos: que la aceleración sea una función del tiempo, que la aceleración sea una función de la posición o que la aceleración sea una función de la velocidad. Para cada caso la integración es distinta, ¿ya? Pero al final de cuentas es un problema integral, no cambia, solamente es una integral nada más, ¿ya? Em, Puedes pensar que en algún fenómeno físico que depende de la posición, que la aceleración depende de la posición. ¿Por qué? Porque la aceleración dependiente del tiempo hemos visto ya en estos casos, ¿no? Lo hemos visto hace un momento. Pero en un fenómeno físico que la aceleración dependa de la posición, ¿a alguien se le ocurre alguno? ¿Mm? ¿Algún fenómeno donde tú sepas que la aceleración depende de la posición? ¿O uno que tú recuerdes? Hay uno bien conocido, que tú lo has visto. Te lo has visto varias veces, incluso creo. Exponencial N, No, no, discúlpame, tengo mi audio muy bajo. Dime, exponencial N, exponencial. E a la X, E a la X, ok. Una aceleración de la forma E a la X. ¿Qué fenómeno físico se describiría con E a la X? ¿No conocido ahí? temperatura. Bueno, hay una forma de Mm, temperatura con el X, creo, sí, no me acuerdo. claro, ya, ya. Pero ojo que estamos, como estamos viendo cinemática, o sea, la idea es buscar un cuerpo que se mueva. La temperatura, sí, la temperatura tiene muchas formas de poder cambiar. Una forma exponencial describiría, no sé, la temperatura del Sol cuando estamos metiéndonos al interior del Sol, ¿no? O el de la temperatura de la Tierra hacia el núcleo, ¿no? Podría ser un modelo. Um, Hay uno bien conocido, hay uno bien conocido, que vendría a ser que involucre un resorte. Cuando un barco está en movimiento con aceleración con respecto a la posición, ok, ¿ya? Sí, 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 sí. Ah, hay un fenómeno bien conocido que involucra un resorte. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el movimiento? Es muy, muy conocido el movimiento, que sí o sí involucra un resorte. ¿Nadie se acuerda? Uy, uy. Ya, es el movimiento oscilatorio, ¿sí? En un movimiento oscilatorio, eh, que generalmente para encontrar la oscilación, lo que se hace es conectar un bloque o un cuerpo en un extremo del resorte, el otro extremo de repente puede estar fijo como no, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? Y lo que haces es hacerlo oscilar. En ese caso, la aceleración, la aceleración era, era proporcional a, a X, ¿no? Era proporcional a X, ¿de acuerdo? Eso lo puedes ver mm, de la siguiente manera. Incluso esta cantidad proporcional es conocida, ¿no? Aquí era el negativo y aquí es K entre M. K es la constante del resorte y M era la masa del bloquecito del cuerpo que iba acá, ¿no? ¿No? Y era proporcional a X, ¿sí? Entonces, cuando queramos resolver un problema como eso, tenemos que lidiar con una ecuación que depende de la posición. Para el caso de una ecuación que dependa de la velocidad, uno lo que podría pensar es el movimiento de un fluido, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve inmerso en un fluido, este fluido lo que genera es una viscosidad que está interpretada con resistencia al paso, al movimiento.
¿sí? Debido a la interacción con el fluido. Generalmente, cuanto más rápido se mueve el móvil, más resistencia ejerce, ¿no? Y a veces la aceleración depende directamente con la velocidad o con la velocidad al cuadrado también, dependiendo del modelo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, hay 6 fenómenos físicos que involucran dependencia de aceleración con posición o aceleración con velocidad. Si la aceleración depende del tiempo, es sencillo, ¿no? Las ecuaciones viene a ser esta, viene a ser esta y la integral viene a ser esta. Y se acabó. Integramos y ya está. Si la relación es dependiente de la posición, tenemos que hacer aquí una conversión. Recordar que el diferencial de t es d de x entre v y que la aceleración es d de v entre d de t. De esa manera podemos construir esta ecuación diferencial, que es la que nos va a permitir integrar. ¿Por qué? Porque tú tienes que acordarte que al ser la aceleración dependiente de la posición, no la puedes reemplazar aquí. O sea, tú no puedes decir, "Profe, pero si d de v entre d de t es a, yo no puedo hacer esto, d de v a d de t e integrar, y la aceleración que tengo aquí la coloco aquí". Eso no lo puedo hacer, porque si la aceleración es dependiente de la posición, estás integrando respecto al tiempo. No podés integrar a no ser que primero halles cómo está relacionado x con t, ¿no? Entonces, ese paso no se puede hacer, ¿ya? ¿Y qué pasa bueno, acá está la integración, pues, ¿no? ¿Qué pasa si la aceleración es dependiente de la velocidad? Bueno, tenemos este caso, ¿no? Si la aceleración depende de la velocidad, ya sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y como depende de la velocidad, simplemente pasa a dividir y te queda diferencial de v entre la aceleración. Este integral directamente es t, y solo integrarías esto, ¿no? Ahora, también lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿no? Como tenemos una aceleración dependiente de la velocidad, tú puedes construir una ecuación de posición dependiente de la velocidad. Y eso se hace con esta ecuación diferencial, ¿no? Derivada de v con respecto a t, vamos a colocarlo aquí. Derivada de v con respecto a t por regla de la cadena es lo mismo que decir derivada de v con respecto a x por derivada de x con respecto a t. Pero esto es v, así que esto es v por diferencial de v con respecto a x, ¿no? Que es justamente lo que está acá, ¿no? Y eso es igual a la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a el diferencial de x al otro lado de la igualdad y la aceleración al denominador. Y te queda la integral de v diferencial de v entre aceleración igual a la integral de dx. Esto ya se puede integrar y vas a tener una ecuación de posición en función de la velocidad, ¿no? Y ya está. Entonces, esas son las relaciones cinemáticas que tenemos para poder hacer las integraciones. ¿Está bien? Bien. Ese es el cierre de la sesión 1. Entonces aquí se han explicado y relacionado conceptos de cinemática rectilínea de una partícula y se escriben características de movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria rectilínea continua o errática. ¿Ya? Bien, si hay alguna pregunta, agradeceré que la hagan. Y nada, em, antes que me olvide, déjame ver si lo hice en esta sección. Creo que sí, lo he hecho en todas las secciones. Dinámica. Sí, solamente para mencionar que he creado un foro de consultas, ¿ya? En este foro de consultas la idea es que ustedes me hagan preguntas acerca de la clase, o sea, si es que hay un cambio, si es que hay una pregunta específica de la clase que todos deben de saber porque ese foro es un foro público. Si es una respuesta que la cual eh, mm, la tenga que dar a todos, ¿no?
Entonces, el foro de consulta sería, ese foro sería el adecuado para como medio de comunicación. Incluso la USIL exige que la comunicación sea a partir de aquí. Si es que hay un detalle particular, o sea, un reclamo, una pregunta, ¿no? Un reclamo. Ya te mencioné que ese reclamo se maneja por medio de bandeja de entrada, por correo. Si es una pregunta general de algún problema, de algún tema, de una diapositiva que me faltó subir. Lo pueden hacer por aquí, yo lo voy a leer. Va a ser más rápido incluso. ¿Sí? Desde el foro de consultas ya está aquí. Listo. Entonces, vamos a continuar, muchachos. Vamos a ver movimiento curvilíneo general y movimiento curvilíneo de componentes rectangulares. Ya estamos hablando ya de movimiento curvilíneo, o sea, movimiento en más de una dimensión. Todo lo que hemos visto en la primera sesión era movimiento en una sola dimensión. Entonces, lo que vamos a ver ahora es resolver problemas en cinemática respecto a sistemas de referencia eh, hasta tres dimensiones, ¿sí? Y aquí el tema es extenso, ¿ya? Movimientos cinemáticos en varias dimensiones hay diversos, ¿no? Desde el movimiento de carreras cuando va por una curva, el movimiento de un satélite, hay diferentes movimientos en más de una dimensión, ¿sí? El problema es que acá se complica un poco más, pero no es que sea así imposible de hacer, ¿no? Se complica nomás un poco. Por ejemplo, en esta fotografía, mira, una montaña rusa, tenemos movimiento en más de una dimensión, o de repente estos aviones que realizan espectáculos en el aire, también em, movimiento en más de una dimensión. Incluso se puede ver las trayectorias, ¿no? Son trayectorias diferentes, cada uno tiene una trayectoria diferente, ¿no? Esta es la trayectoria de uno de ellos, esa es la trayectoria del otro, etc., ¿no? Y evidentemente estos cuerpos no se están moviendo en una sola dirección, ¿no? Se mueven en más de una dirección, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudiar esto? ¿Ya? Bueno, más gráficos acerca de esto. Entonces, estamos rodeados de movimientos en curvilíneos, ¿sí? Estamos rodeados de estos. Ahora, aquí, por ejemplo, este gráfico sí lo voy a comentar, más que nada este. Ya, ocurre lo siguiente. Ya, primero que sí estamos rodeados en movimientos curvilíneos. El tema está en cómo los vamos a tratar. Si te das cuenta, ese es un movimiento que se puede tratar mm, en un plano. O sea, yo puedo reducir todo el análisis a un movimiento en dos dimensiones. Curvilíneo, curvilíneo, pero en dos dimensiones. En cambio, este de aquí, este movimiento helicoidal, eso no lo puedo reducir a un plano. Eso está en el espacio. Entonces, lo mínimo que puedo hacer es hacerlo en tres dimensiones. Nuevamente, es curvilíneo, solamente que está en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, las estrategias para analizar uno u otro son distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que imponer un sistema coordenado para eso. Por ejemplo, este movimiento de aquí también se puede analizar en dos dimensiones, pero este no, es necesariamente en tres dimensiones. Y lo mismo con los demás, ¿no? Estos dos, por ejemplo, bueno, este de aquí, ambos se tienen que analizar en tres dimensiones, a no ser que estos aviones estén sí o sí se muevan sobre un plano, ¿no? Pero no es lo más común. Entonces, como van a haber movimientos en dos y tres dimensiones, tenemos que estudiar cómo se analiza en dos y tres dimensiones. Para estudiar en dos o tres dimensiones, tenemos que establecer un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas lo que me va a permitir es reducir cálculo. Es una herramienta matemática, ¿ya? No te olvides. El sistema de coordenadas, sistema de coordenadas, ¿qué cosa es? Es una herramienta matemática, una herramienta matemática para simplificar el análisis.
Ya está. Es una herramienta matemática para simplificar el análisis. Si tú eliges, o sea, es algo así como que tú necesitas destornillar algo porque necesitas abrir, no sé, un artefacto que está mal logrado. Quieres destornillarlo. Tienes dos opciones. O usas un destornillador o usas tu mano. ¿Sí? Es probable que con tu mano también lo puedas hacer. De repente eliges un cuchillo o una tijera para destornillar. ¿Sí? O tu mano, ¿no? O un alicate. No sé. El tema está en que tienes que entender el sistema de coordenadas como una herramienta. La herramienta, si tú eliges el destornillador, la herramienta es adecuada para poder resolver el problema. Pero si eliges tu mano, de repente la herramienta no sea la adecuada, incluso de repente lo puedes destornillar, puedes sacar el tornillo, pero te va a costar más, va a ser más complicado, se va a hacer más complejo el objetivo. Entonces, eso es lo que es un sistema de coordenadas, es una herramienta matemática, ¿sí? Si eliges el sistema correcto, vas a estudiar el problema de manera correcta o vas a reducirlo de manera mucho más sencilla. Si eliges el sistema incorrecto, lo vas a poder resolver, solamente que te va a costar un poco más. ¿Estamos bien? Tenemos diferentes sistemas coordenados. Uno de esos sistemas coordenados son las coordenadas rectangulares. El sistema rectangular es el sistema que todos conocemos, proveniente de los diagramas coordenados de Venn, em, que simplemente dicen lo siguiente: tienes el espacio, tienes un sistema tridimensional X, Y, Z, X, Y, Z, ¿quién está alguien más entrando acá? Ya, X, Y, Z, y si tenemos una partícula que se está moviendo en el espacio, tenemos una partícula que se mueve en el espacio, entonces em, simplemente esa partícula tiene tres puntos coordenados rectangulares: 90 grados hasta el eje X, 90 grados hasta el eje Y y 90 grados en el eje Z, ¿no? Vamos a trazar esto, voy a trazar esto, ¿sí? Ya está, 90 grados hasta el eje Z, ¿no? Y así es sencillo. En el plano es idéntico, ¿no? ¿Cómo determinas la posición? Bueno, simplemente va a ser un vector que se trace desde el origen hasta la posición de la partícula, ¿no? Es el vector R. ¿Cómo se va a representar? Bueno, R va a ser una componente en X, Y, más una componente en Y, J, más una componente en Z, K. ¿Sí? Y J, K vendrían a ser los unitarios en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Eso lo hemos visto un montón de veces, eso tú ya lo sabes, ¿no? Así como está en el espacio, también se puede dar una interpretación en el plano, ¿sí? La posición es un XY, YJ, ZK. X, Y, Z son las componentes rectangulares, ¿ya? Y si tú quieres hallar la distancia y el origen a la partícula, simplemente ahí es el módulo de R, ¿no? Que vendría a ser la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de las componentes cartesianas. Sí, creo que estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya está. Em, si yo conozco la posición, derivo y obtengo la velocidad, ¿no? En coordenadas rectangulares, la velocidad es un vector tangente a la trayectoria y, ojo, siempre apunta en el sentido de movimiento. O sea, si el móvil se está moviendo de esa forma y la velocidad siempre está en el sentido del movimiento y siempre es tangente a la curva. Vector tangente a la curva. Tangente a la curva. ¿Sí? Tiene, nuevamente, es un vector. Tiene componente en X, tiene componente en Y, tiene componente en Z y JK nuevamente son los unitarios a lo largo de los ejes. No ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Pero la velocidad, al ser la derivada de la posición respecto al tiempo, tú puedes relacionar esas dos expresiones, pues, ¿no? ¿Por qué?
Porque tú dices, ok, la velocidad es derivada de x con respecto a t, y derivada de y con respecto a t, j derivada de z con respecto a t, k. Pero esto debería ser b de x, esto debería ser b de y esto debería ser b de z, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Entonces, de ahí obtienes relaciones cinemáticas. Tú puedes colocarle esta expresión derivada o también una expresión muy útil sería colocar el punto. X punto, Y punto, Z punto. El punto es la derivada respecto al tiempo. Sí sabemos eso, ¿no? Usamos el punto para intentar la derivada con respecto al tiempo. Entonces, em, X punto, X punto sería B de X, Y punto sería B de Y, Z punto sería B en Z. Si quieres saber la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, simplemente sacas la raíz cuadrada del módulo, ¿no? O el módulo, simplemente, que es la raíz cuadrada de, de los cuadrados de las componentes cartesianas, ¿no? La raíz cuadrada de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. ¿Sí? Conocidísimo. ¿Ya? En el caso de aceleración, la aceleración nuevamente es un vector entrante a la curvatura. Nunca vas a ver un vector aceleración de esa forma. Imagina que esa es la trayectoria de la curva del móvil, ¿sí? O sea, nunca vas a ver un vector aceleración así, ¿no? O así, ¿no? No. El vector aceleración siempre es entrante a la curvatura, ¿ya? Esto aquí no se va a ver. Siempre es entrante a la curvatura. Siempre va a ser, o puede ser así, o puede ser así, no sé. Pero siempre es entrante a la curvatura, ¿ya? Lo mismo, es un vector. En componentes cartesianas tenemos tres componentes, a x, a y y a z. Tenemos eje y o unitario y jk. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Derivar la velocidad con respecto al tiempo sería derivar cada componente cartesiana de la velocidad. Entonces sería derivada de b de x con respecto al tiempo, derivada de b de y con respecto al tiempo, derivada de b de z con respecto al tiempo, o derivada segunda de la posición también lo puedes colocar, ¿no? Si lo comparas con las componentes cartesianas de la aceleración, que son estas de acá, que las vamos a poner nuevamente, eso sería la aceleración de x, aceleración de y aceleración de z, componente en z. O colocar bx punto o x dos puntos, y dos puntos, z dos puntos, que el dos puntos indicaría segunda derivada. Si quieres hacer el módulo, es exactamente lo mismo. La raíz de la suma de los cuadrados de las componentes cartesianas en segunda derivada. Ujú. Ya está. Eso es lo que hemos visto, lo que se ha visto siempre, así que no debe ser nuevo, no debe ser nuevo para ti. Vamos a ver esa actividad rápida. Vamos a ver ese problemita. Dice, la velocidad de una partícula viene dada por, dame un segundo. Ya. La velocidad de la partícula viene dada por 16t cuadrado i más 4t cubo j más 5t más 2k metros por segundo. Termina la magnitud de la aceleración de la partícula cuando t es igual a 2. Ya está. Entonces aquí nomás lo resolvemos. Vamos a colocar aquí solución. Y decimos, se sabe que la aceleración vector es la derivada de la velocidad vector con respecto al tiempo. Entonces simplemente tenemos que derivar cada componente. Como está en IJK, está en coordenadas cartesianas. Entonces sería derivar. La derivada de 16t cuadrado, derivamos esto, sería 32t, ¿no? Y más
La derivada de 4t cubo es 12t cuadrado, j más la derivada de 5t más 2 es 5, más 5k. Todo esto medido en metros por segundo cuadrado. Te piden la magnitud de la aceleración en el instante t igual a 2. Entonces, en t igual a 2 segundos, ¿qué es lo que tenemos? Que la aceleración en el instante 2 va a ser 64i más 2 por 4, 12 por 4 es 48, j más 5k metros por segundo cuadrado, ¿no? No me piden a mí la aceleración, me están pidiendo la magnitud de la aceleración. Como me piden la magnitud de la aceleración, entonces la aceleración en el instante 2 sería la raíz cuadrada de quién, de la componente en x al cuadrado, sería 64 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, sería 48 al cuadrado, más la componente en z al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y la raíz de eso, ¿no? ¿Cuánto es eso? Si alguien lo tiene, me lo dice, lo hacemos más rápido incluso. Ya, a ver, 64 al cuadrado, más 48 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Mm, mm, Me equivoqué acá. Sale 80,16. 80,16 metros por segundo cuadrado. Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Ya. Sí, ¿verdad? Bien, entonces el movimiento curvilíneo puede hacer que cambie tanto la magnitud como la dirección de los vectores posición, velocidad, aceleración. Sí, las tres cantidades generalmente van a comenzar a cambiar en un movimiento curvilíneo. Lo importante tener en cuenta es que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿ya? El vector de aceleración no es tangente a la trayectoria, sino más bien es tangente a la odógrafa, que es otra forma de decir que es entrante a la curvatura, ¿sí? Ya. Em, Si el movimiento se describe mediante coordenadas cartesianas, entonces la componente a lo largo de cada uno de los ejes no cambia de dirección, solo cambiarán la magnitud y sentido. ¿Ya? Bien, acá solamente es un procedimiento del análisis que cada vez que hay un procedimiento, te lo voy a mostrar, es un procedimiento aconsejable, aún así va a depender de la ecuación, ¿ya? Va a depender del problema, ¿ya? Para que tú puedas hacer el procedimiento correcto. No, no todos los procedimientos son iguales, ¿sí? Pero sí va a depender del problema en sí. ¿Ya? Lo que te dicen aquí es que obviamente identifiques primero las ecuaciones diferenciales que vas a usar, ¿ya? A tener en cuenta la ecuación diferencial de la aceleración, la velocidad y esa ecuación diferencial. Em, a veces tenemos la ecuación de la trayectoria, entonces en ese caso podemos aplicar reglas de cálculo para poder analizar el problema, ¿no? Y una vez que ya hemos determinado las ecuaciones diferenciales, identificado la curva, podemos hacer integraciones o derivaciones. ¿Para qué? Para poder hallar la posición X, Y, Z en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar el caso del movimiento de un proyectil. Movimiento de proyectil es un movimiento curvilíneo en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, curvilíneo en 2D. Está limitado a 2D. Entonces, yo puedo hacer todo el análisis en el plano XY. ¿Sí? No necesito el eje Z, no lo necesito. ¿Por qué? Porque es suficiente con el plano XY. Movimiento de proyectil es un movimiento particular. No solamente es curvilíneo en 2D,
sino que es aún más particular porque la aceleración es constante. La aceleración es siempre contraria al eje y constante igual a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bajo esas condiciones, cuando tú resuelves las ecuaciones diferenciales, tú vas a poder hallar ecuaciones de velocidad en cada componente, de posición en cada componente. La aceleración ya la tienes, es solamente tiene una componente, tiene componente en Y, nada más, ¿no? Y negativa en Y. No tiene componente en X, ¿sí? Entonces, digamos que tienes un móvil que parte de ese punto en la posición X0, Y0, es un punto del plano. ¿Ya? Realiza un movimiento curvilíneo y en otra posición, en la posición, no sé, XY, la posición XY, la velocidad cambió. O sea, las velocidades iniciales o las componentes cartesianas de la velocidad era V0X, V0Y, y ahora en un instante determinado, digamos ese fue el instante cero, ¿ya? En un instante determinado se encuentra en la posición XY y con velocidades Vx y Vy, ¿sí? Entonces, cuando tú resuelves las ecuaciones diferenciales, encuentras que a lo largo del movimiento horizontal se va a desarrollar un MRU, ¿ya? Un MRU con velocidad constante en componente en X. La ecuación lineal en la posición y la velocidad va a ser la misma, ¿sí? En un MRU se reduce bastante las expresiones. ¿Por qué? Porque recuerda que un MRU, movimiento relativo uniforme, la aceleración es cero. O sea, no tienes componente de la aceleración en la horizontal. Es por eso que esto se anula. Se anula esto, se anula esto y se anula todo esto. La primera y la tercera son la misma expresión. Porque la aceleración en la componente horizontal es cero. Y la ecuación 2 es la ley de movimiento de un movimiento uniforme. ¿Sí? Es en la horizontal. En la vertical sí tenemos componente de aceleración. La componente de aceleración es menos g. Cuando tú reemplazas ese menos g, las ecuaciones se quedan así. ¿Sí? B de y es B0y menos g por t. Y es una cuadrática en el tiempo y B de y al cuadrado es todo esto. ¿Sí? O sea, eso es lo que se cumple en el eje vertical. Y g, donde, ¿no? Donde g es la magnitud de la aceleración de gravedad. Magnitud de la aceleración de la gravedad. Ya está. Sería interesante de que demuestres todas las ecuaciones. La demostración es sencillísima, es por medio de la integración nada más. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que en el caso de proyectiles vamos a usar la aceleración de la gravedad, tener en cuenta de que la aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿ya? O 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces ten en cuenta justamente eso, y lo estoy marcando porque sí se va a usar. Se va a usar bastante el 32,2, ¿ya? Va a depender de en qué unidades esté tu problema. Entonces ten cuidado porque a veces se colocan 9,81 cuando debió ser 32,2 o al revés, ¿ya? Em, bien, en el caso horizontal, ¿ya? La ecuación es una ecuación, como ya te he mencionado, constante en el eje horizontal, es una ecuación lineal en el tiempo, ¿ya? Y en la velocidad es constante, ¿no? Que es igual a la velocidad inicial. Entonces la velocidad no va a cambiar.
En cambio, en el eje Y sí tienes todo esto, ¿no? Ya está. Vamos a ver un ejercicio, a ver si lo podemos interpretar. ¿Ya? ¿Qué hora es? Quiero ver qué hora tenemos. Son 8:33, creo que sí lo acabo. Dice, el aspersor de agua colocado en la base de una colina lanza un chorro de agua con una velocidad de 15 pies por segundo de la manera indicada. Determina el punto B, donde el agua golpea al suelo de la colina. Suponga que la colina está definida con esa ecuación. Es una colina que tiene una curva y está definida por y igual a 0,05 x al cuadrado pies y desprecia el tamaño del aspersor, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos el ángulo de disparo, em, tenemos la velocidad de de este aspersor. Por tanto, tengo las componentes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a hacer eso. Yo creo que terminamos el problema y creo que ya ahí acabamos, ¿ya? Ya. Mi problema es este, ¿no? Tengo aquí un chorro de agua que está muy bien, que dispara con 15, ¿no? Con 15, ¿no? 15 pies por segundo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hallar dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Como es 60, esa componente horizontal va a ser 15 por coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, por tanto es 7,5. 7,5 pies por segundo. Y la otra componente va a ser 7,5 por la raíz de 3 pies por segundo. Yo ya tengo las componentes de la velocidad. Esto de aquí es v0x y este de acá es v0y. ¿Sí? Ya está. Entonces, analizamos en cada tramo, ¿no? En la horizontal decimos, ¿no? Ah, ojo que estamos considerando que parte del origen, o sea, acá está el 0,0, ¿no? Acá está el origen, ¿no? El 0,0, ¿ya? Entonces, en la horizontal, x de t, bueno, se sabe que x de t es x0 más b0x por t. X0 es 0 porque está en el origen y b0x es 7,5. Entonces x de t es igual a 7,5 por t. Listo. Yo ya tengo la ley de movimiento de la posición horizontal, ¿no? Y hagamos lo mismo para la vertical. En la vertical, en la vertical se sabe, ¿qué cosa? Que y de t es igual a ¿qué cosa? Y0 más b0y por t menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Sí? Reemplazo. ¿Ya? Y0 es 0 porque parte del origen nuevamente. Entonces, y de t es igual a 0. B0y es 7,5 raíz de 3. 7,5 raíz de 3 t menos un medio de g. Como este problema está en pies por segundo, todo está medio en pies, entonces tengo que usar 32,2. Y como está multiplicado por un medio, sería 16,1. 16,1 t cuadrado. Entonces te das cuenta que yo ya tengo también la ecuación de movimiento de y, ¿cierto? Ya tengo x y y. Lo único que tengo que hacer es hallar el instante de tiempo en el cual impacta en el punto B. El punto B pertenece a una curva que se relaciona de esta manera, ¿cierto? Entonces, en un instante de tiempo, un instante t
T de B, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Se cumple, ¿qué cosa? Que Y evaluado en T de B va a ser igual a 0,05 por X evaluado en T de B al cuadrado, ¿no? Eso se va a cumplir en el instante T de B. Aquí llega, aquí está en el instante T de B. Solamente lo evaluamos, sería 7,5 raíz de 3 T de B menos 16,1 T de B al cuadrado. Esto va a ser igual a 0,05 por X. X es 7,5 por T de B al cuadrado. 7,5 por T de B al cuadrado. Bueno, eso simplemente lo hacemos así, 77,5 por raíz de 3 T de B va a ser igual a 0,05 por 7,5 al cuadrado más 16,1, todo por T de B al cuadrado. Y con eso ya acabó el problema. Se cancela un T de B, se cancela el T de B, y con esto ya hallas el instante T de B. El instante T de B va a ser un numerito, 7,5 raíz de 3, abajo tiene 0,05 por 7,5 al cuadrado, más 16,1. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente cuánto es eso, ¿ya? 7,5 raíz de 3. Con esto ya estamos acabando de un momento, ¿ya? 0,05 por 7,5 al cuadrado más 16,1. Sale 0,668, 0,687. Bueno, son 0,687. Es el instante de tiempo en el cual llega al punto B. ¿Sí? ¿Qué te están pidiendo exactamente? Determine el punto B, ¿no? Es sencillo, ¿no? Entonces, las coordenadas de B, coordenadas de B son X, B y Y en B, ¿cierto? X de B simplemente es evaluar X en el instante de B. O sea, sería 7,5 por 0,687. Y Y de B solamente será evaluar lo de arriba, lo de Y en T de B. Sería 7,5 por raíz de 3 por 0,687 menos 16,1 por 0,687 al cuadrado. ¿No? Resolvemos eso y ya tenemos la respuesta, muchachos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, podemos aprovechar en hacerla ahorita. Si no, eh, ya la siguiente clase, el día de mañana, terminaríamos algunos ejercicios más, resolvemos algunos ejercicios de la clase y tenemos el primer colaborativo, ¿de acuerdo? No se olviden del primer colaborativo. Mañana tenemos colaborativo, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿sí? Bien, nada, voy a subir ahorita en la clase, no se preocupen. Y de lo que hemos visto hasta el día de hoy, de todos los temas, de todo lo que se ha visto hasta el día de hoy, va a ir un problema colaborativo. Me preguntan de qué tema va a venir el colaborativo, ¿no? Hasta lo que hemos hecho el día de hoy va a venir el colaborativo. Bien, bien muchachos, listo. Entonces, cuídense, nos vemos el día de mañana virtualmente, pero nos vemos, hasta luego. Voy a, sí, sí, ya acabó, no se preocupen, ya acabó la clase. Yo voy a hacer un cálculo aquí, 51,5. No me voy a olvidar.
Ya está. Y eso hasta luego, nos vemos.